es el hermano de Darío? Sí, es el hermano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le dijeron? Nada, él fue acá a trabajo, normal, como siempre. Fue acá a trabajo, están peleando ahí por laburo, vienen y bajan un montón de autos y le tiran tiros. Leguizamón y toda esa gente que lo manda siempre. Leo, Poti y todo eso, supuestamente. ¿Quién le avisó a usted? Me avisaron los mismos compañeros que fueron acá a trabajo también. ¿Él tiene familia? ¿Quién? Mi hermano sí, tiene señora, tiene hijo, tiene todo. ¿Cómo fue que lo mataron? No sé, le tiraron de arriba un auto. Tiraron 2 tiros aéreos, un montón de muchachos más le tiraron. Eso no se hace, mirá, la busca trabajo. ¿Qué tenés ahí? Todo por un trabajo, la concha de la madre, ¿le parece que por un trabajo tiene que hacer eso? Por un trabajo esto tiene que llegar, ¿sí? Mirá lo que hace. Yo soy mi hermano, es mi hermano que mataron. Así como se va a él, así se van ahí un montón también. ¿Qué es lo que tiene usted en la bolsa? La ropa de él, la ropa que era él, mi hermano lo mataron, ahí está muerto. Le pegaron un tiro en la espalda, le pegaron. ¿Cuánto le hicimos asesino? ¿Cuánto le hicimos asesino? ¡Asesino que paga! ¡Asesino! 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 A la salita, firmá que te... Salita, a la salita, Cachi. Firmá que le dieron a ganar, pibe. Firmá. Acá atrás le dieron, boludo, acá atrás. Acá Cachi le dieron en la espalda. Le dieron en la espalda, salió por el otro lado. Allá, ¡correte! Firmá de acá, allá. ¡Déjalo bajar la gente acá! ¡Dale! Empezó a despedir a los compañeros, gente que no le gustaba o que no compartía sus medios extorsivos. Nos empezó a echar gente. A Jorge, como no lo pudo echar, lo golpeó. Nosotros repudiamos todo hecho de violencia, lo que le pasó a él, lo que coso. Por eso pedimos que Gerardo Martínez tome carta en el asunto por lo que le pasó al compañero. Estuve hablando con una persona de la empresa, me dijo que renuncie porque ellos tienen el poder y que nos iban a matar a todos. Mostrame, ¿esto te sucedió ahora? Esto el viernes pasado me golpearon todos, me lastimaron, me rompieron toda la espalda. El auto me rompieron todo, miren como la costilla, me dejaron, tengo todos los riñones rotos, no puedo respirar, la cabeza me rompieron todo, me dejaron por muerto, pensaba que estaba muerto. Me mandó con gente al correo para que yo mande el telegrama al sinvergüenza, porque yo no compartía las cosas con él. Yo soy pariente de Cardoso y por ser pariente de Cardoso me hizo renunciar y me apuntaban con pistola. Me llevaron al correo. Me prendió fuego el auto, me quedó tirado el auto. No tengo con qué trabajar, no tengo nada. ¿Hicieron la denuncia? No, ahora vamos y hacer toda fiscalía. Ahora vamos toda fiscalía. El 11 de marzo de 2014 sucedió esto que ustedes acaban de ver. ¿De qué se trata? De una de las típicas peleas internas en una seccional de la UOCRA, la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina. Uno de esos gremios que, sobre todo a nivel de seccionales, ha tenido siempre manejos mafiosos y de patotas, ¿sí? Ustedes me habrán escuchado contar muchas veces cuando hablo de mafias sindicales la situación del Pata Medina, el jefe de la UOCRA de La Plata, ¿sí? Esta noche se van a enterar de qué está pasando y qué pelea se juega en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero esa muerte, la muerte de ese hombre que queda grabada en un celular, ¿sí? La muerte de una patota sindical provoca la muerte de Darío Ábalos. Sus compañeros lo graban cuando está en un micro huyendo, le habían pegado un tiro por la espalda y escapando antes de que se muera en el tumulto, uno de sus compañeros filma la situación. Darío Ábalos murió. La justicia consideró que los culpables de esa muerte, no les voy a dar el detalle de los nombres, pero todos tienen nombre y apellido, fueron perfectamente identificados, fueron 6 personas de la conducción de la UOCRA de Lomas de Zamora. Si ustedes escuchan bien, cuando hablan los agredidos, hablan de un tal Leguizamón. ¿Quién es Leguizamón? Leguizamón es Walter Leguizamón, era el titular de la UOCRA de Lomas de Zamora, hasta que cayó en desgracia después de este episodio. ¿Qué fue lo que sucedió? La justicia de Lomas de Zamora avanzó, y bien, avanzó hacia los que dispararon, la patota material, pero también hacia los jefes de la patota, y ahí llegó a Leguizamón y a su segundo.
la UOCRA Nacional, la que dirige Gerardo Martínez, intervino la seccional Lomas de Zamora y el juicio contra Leguizamón siguió avanzando. Cuando se vio venir las condenas, Leguizamón se fugó. Lo inquietante de la historia, o lo que nos permite hablar de un crimen sindical, es que está casi comprobado para la justicia que este hombre que apareció en Chascomús, atado con alambres, ahorcado con alambres, y todavía no sabemos si exactamente la herida que tiene es de una puñalada o de un tiro, según el primer análisis de las huellas dactilares, sería Walter Leguizamón, el Lobo Leguizamón, el mismo tipo que aparecía acusado por los laburantes, baleados, de ser el líder de la patota. Estas historias de mafias sindicales no son nuevas en la Argentina, pero hace tiempo que no hay un crimen de estos. Todavía la justicia no ha considerado, y quiero ser muy prudente con esto, no ha dado la precisión de que se trata de Walter Leguizamón, pero nosotros tuvimos oportunidad de ver el rostro en esa foto. El rostro de Leguizamón es una persona más o menos conocida, hay fotos por todos lados. Está circulando la versión de que ya se tienen las huellas digitales y que pese a las dificultades de identificar el cadáver, porque el cadáver fue encontrado el fin de semana en la laguna de Chascomús, después de estar algún tiempo bajo el agua, lo tuvieron que congelar para poder avanzar en la identificación, pero todo indica que sería Walter Leguizamón. Si se confirma, como así parece, que ese hombre es Walter Leguizamón, estamos hablando de un crimen que todos tenemos derecho a suponer que tiene que ver con las mafias sindicales. Esteban Trebuch tiene más datos sobre esto. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Primero hay que puntualizar una cosa. Gerardo Martínez, que es el titular de la UOCRA a nivel nacional, el secretario general de la UOCRA a nivel nacional, no maneja las seccionales. Este es un dato clave. No maneja las seccionales son un partido en sí mismo y la zona sur del conurbano bonaerense es muy caliente. Vos nombraste a Juan Pablo, el Pata Medina, en la ciudad de La Plata. Hay que nombrar el nombre de Juan el Lagarto Olmedo. Es el archienemigo de, aparentemente, este hombre, Walter el Lobo o el Lobizón Leguizamón. Ambos, Olmedo, el Lagarto y el Lobizón, tiraron juntos en la construcción de la UOCRA. Uno se quedó con la seccional Quilmes, Olmedo, el Lagarto. Quilmes, que es un poco más, es Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Exactamente. Y ahí después te voy a hablar de Florencio Varela, porque en Florencio Varela hay 4 cárceles y el Lagarto Olmedo es un expresidiario reconvertido en pastor que, según me cuentan fuentes directas de la Intendencia de Florencio Varela, tiene costumbre de reclutar a sus muchachos, a su fuerza de choque, en los tipos que salen de las cárceles de Florencio Varela. Exactamente. ¿Por qué te nombré Olmedo? Porque se cree que a este hombre lo asesinaron en un ajuste de cuentas. ¿Y a quién observa la justicia? A su archienemigo de siempre, en la interna gremial. ¿Que quién es? El Lagarto Olmedo, ni más ni menos. ¿Hay algún dato concreto que lo ubique a Olmedo en la causa? Por ahora no. Ahora, ¿el Lagarto y el Lobo se agarraron a tiro muchas veces? Sí. ¿Están peleados desde hace mucho tiempo? Sí. ¿Son archienemigos? Sí. La familia Ábalos, como recién veíamos en el tape de ingreso al programa, claramente dicen que este hombre es el que manejaba la patota que los mandó a matar. Y así la justicia lo entendió. Sí, igual quiero que aclaremos algo. Que cuando hablamos de enfrentamientos sindicales a este nivel, no estamos hablando de diferencias ideológicas. No es que ninguno está defendiendo una bandera, una idea, está convencido de un modelo sindical. Estamos hablando de plata, muchachos, ¿eh? Porque estas seccionales son las que tienen la costumbre, y corregime si me equivoco, de presentarse en las obras en construcción y, disfrazado de muchas veces de defender los derechos de los trabajadores, aprietan a los dueños para que les pongan plata y si no les paran la obra. La paz social se llama eso, Rolo. La paz social. Paz social. La paz social. Por ejemplo, llega Olmedo a una obra sobre las vías, ¿sí?, en la zona de Quilmes, ¿sí? Y si está en el límite entre Quilmes y La Plata, tiene el problema, como pasó en marzo, que se agarraron a tiro la gente del Pata Medina y de Olmedo. ¿Por qué? Precisamente para ver quién se quedaba con la paz social del empresario que estaba haciendo la obra. O sea, se pelean por las obras directamente. Claramente, claramente. A ver, Medina, el Pata, el Lagarto y el Lobo, que todo indica que es no se llevan bien.
Para nada, todo lo contrario, se han agarrado a tiros un montón de ocasiones. Un montón de veces. Por eso te digo, esto está desmadrado, reclutan patotas, que son barra brava, que salen de las cárceles. Digo, no son precisamente albañiles de la construcción convencidos de una idea sindical. No, para nada. Es que el mecanismo de la barra brava. ¿Sí? Mira, te sumo otro dato. En la ciudad de La Plata, la obra más importante que está haciendo por estas horas, sacando todas las obras hidráulicas, es la construcción del Estadio de Estudiantes de La Plata, en 57 y 1. La obra está parada, se paralizó la semana pasada, porque la UOCRA amenazó, de acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, al capataz de la empresa, de la UTE que estaba haciendo la obra, y la obra se paralizó hasta que mañana va a haber una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo. Rolando, estábamos hablando de mafias. Por eso esta imagen nos sorprende a nosotros, pero no a la gente que rodea estos caminos tan sinuosos, serpenteantes y oscuros del sindicalismo vinculados con los albañiles. Incluso el cuerpo mismo presenta un mensaje mafioso. Cualquiera que conozca un poco cómo funcionan los mensajes mafiosos en los bajos fondos sabe que alguien que aparece atado con alambre, ahorcado con alambre, apuñalado, y no sé si incluso si no tiene un tiro, lo mataron como un perro. Esto es, al próximo que quiera hacer algo parecido, le va a pasar lo mismo. El cuerpo de este hombre dicen que tiene además cortaduras, como si lo hubieran torturado antes. ¿Sabe lo que creen los investigadores? Que primero lo agarraron con un alambre de púa, el del campo. El mismo lo agarraron del cogote, lo tiraron hacia atrás, perdón la palabra, y luego lo apuñalaron y lo descartaron en la laguna de Chascomús. Un pescador lo encontró en las primeras horas del sábado a la mañana. Recién hoy se conoció, todo indica, insisto, que es el cuerpo de Walter, el lobo o el lobizón Leguizamón. ¿Qué hay de los rumores de que el hombre también tenía algún grado de problema con el narcotráfico? Bueno, está denunciado y consta en diferentes expedientes judiciales que manejaba una suerte de corredores del narcomenudeo en la zona de Lomas de Zamora, ¿sí? Que ha sido noticia por un montón de cosas en estos últimos días, vinculado también con La Salada, y tiene denuncias por el tema de narcotráfico, de narcomenudeo, básicamente. Hay que ver si esa fue o no la causa que terminó con esta circunstancia, o fue la interna gremial vinculada con lo que te decía, con el Lagarto Olmedo de Quilmes. Son las dos grandes pistas que tienen los investigadores por estas horas de la noche. Nosotros nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Enseguida, cuando volvamos, vamos a ver en exclusiva la entrevista que hicimos con Néstor Espósito con la procuradora, la cuestionada procuradora Alejandra Gil Carbó. Enseguida volvemos. En julio, tu aguinaldo está de fiesta. Conjunto de colchón y somier Bellini, 1,40 m por 1,90 m. Contado, 9.999 pesos. O 23 cuotas fijas de 899 pesos. Naldo, un amigo de la casa. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Today in the morning, the lights are blooming on me. Stay away from this yawning. Hoy se animan a todo con sus bebés. Los padres cambiaron, nosotros también. Los pañales Babysec Premium te dan 12 horas de absorción, suavidad y comodidad para tu bebé. Babysec, el pañal para los padres de hoy. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. Cliente de Personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Atento, usás el celu para guiar a un turista perdido. Ponés cachengue toda la noche, aunque tengas que madrugar. No solo compartís el apoyabrazos, también esos videos que mandan tus amigos. Y si un animalito de Dios está perdido, lo publicás en todas tus redes. Tranquilo, Pichicho. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Doctora, estamos en el edificio
que se ha convertido en la piedra de discusión en estos momentos, por la cual usted tiene que ir a comparecer a la Justicia Federal. ¿Cuál es su versión? Sí, todavía no se ha decidido. Bueno, todavía falta la decisión fiscal del juez. Se ha pedido que se me convoque. ¿Cuál es su versión de lo que pasó acá? Bueno, a mí este desenlace no me sorprende. Para mí estaba anunciado desde el primer día en que se hace esta denuncia, en condiciones extrañas. Es una denuncia anónima que se tira por debajo de la puerta de una fiscalía, o sea, nadie firmó esa denuncia. Hubo 3 fiscales que se pasaron el expediente por las manos. Uno recibió la denuncia, otro ordenó allanamientos y ahora pide la indagatoria. ¿Esa denuncia cuándo llegó? ¿El gobierno anterior o ya en el gobierno de Macri? No, durante este gobierno, sí, hará, a ver, unos meses. Un año atrás ya se hablaba, hay que investigar la compra de Perón, decían los diarios, hay que investigar la compra de Perón, y nosotros nos reíamos porque estábamos seguros de lo correcto que fue todo ese trámite. Bueno, pero algo pasó para que ese anónimo se convierta en una causa. Después, la serie de irregularidades fue que mientras las partes no podían tener acceso a la causa, todo se ventilaba en los diarios. Pero además, cómo fueron variando las hipótesis delictivas que transmitían estos diarios con el curso del tiempo. Y ahora, bueno, nos encontramos con este pedido de citación que no se extraña por lo irregular, pero sí en cuanto a la posibilidad de que se haya hecho una evaluación de esta manera. Hasta donde yo entiendo hay un expediente en el cual usted firma y autoriza la compra de este edificio y alguien ha llegado, un empleado de la Fiscalía que cobró una comisión indebida, no de dinero de Estado, sino de un privado. Mire, el tema es así. Arfinsa, que era el propietario de este inmueble, ganó en la licitación porque ofertó el mejor precio. No ¿Es un por propietario puntaje, o la inmobiliaria? como quiere hacer, como insinúa el pedido indagatorio. Fue por el mejor precio en comparación con los otros 5 oferentes. Gracias a la gran publicidad que hicimos, hubo más oferentes que en el resto de las licitaciones, que habían fracasado 3. O sea que la Procuración estaba en condiciones, por nuestros reglamentos, como ocurre en toda la administración pública, de hacer una venta directa. No teníamos obligación, no tenía yo obligación de hacer una licitación. Sin embargo, la hice, y con la mayor de las transparencias, porque cualquiera que ve el expediente va a ver que hubo 25 funcionarios que controlaron el trámite, porque yo me tomé el trabajo de contarlos. El pedido de indagatoria pone como estándar de sospecha que haya puesto en el pliego que se necesitaba cochera. Cochera en un edificio del microcentro. ¿Eso le parece un estándar de sospecha? Ningún ministerio público tiene esa clase de edificios porque el esquema moderno de Ministerio Público en el cual nosotros estuvimos trabajando pero eso es 5 años. discutible. Acá el problema es si alguien cobró un dinero indebido. Bueno, luego ya le explico, yo le estaba explicando, a la mayor transparencia, el precio más bajo, tomamos noticia a través de una información periodística que un pariente, un medio hermano de un funcionario del Ministerio Público emitió una factura por el cobro de una comisión que le pagó la inmobiliaria, porque el Ministerio Público no pagó comisión, era un requisito y el Estado no tuvo ningún perjuicio. Entonces, eso es lo que hay que investigar. ¿En qué concepto, por qué le pagó esa comisión a un medio hermano de un funcionario público? Pero lo que desde ya le digo, de 3 millones de pesos, que hoy serían $176.000. Lo que se estudia en el expediente, según me han contado, porque yo no he accedido, es que había dado información, que había... Mire, si vendió una influencia que no tenía, eso es lo que hay que investigar. Eso es lo que hay que investigar. ¿Usted lo echó a ese funcionario? Lo suspendí mientras tramita el disciplinario, pero lo que hay que, digamos, en la responsabilidad civil, esto lo puede entender cualquiera, incluso alguien que no es abogado, uno es responsable por los hechos de los dependientes. Si un dependiente suyo causa un daño, usted es responsable, hay una responsabilidad objetiva.
En el ámbito penal no es así. Para usted ser responsable penalmente tiene que haber una autoría, una participación y en el caso del superior jerárquico tiene que tener dominio del hecho. ¿Eso qué significa? Que pudo saber, que pudo conocer y dejó hacer. Aunque esté su firma. Exacto, pero mi firma está aprobando una licitación. El trámite completo. Claro, una licitación donde gana el mejor precio, donde hubo la mayor transparencia, donde participaron más oferentes que las anteriores, donde no había ningún motivo para sospechar que hubiera alguna irregularidad y así lo dictaminó la asesoría jurídica y la auditoría interna. Lo que construye la resolución es la hipótesis que habla de presunción, se presume en esas condiciones que ese dinero fue repartido entre el señor Belingi, la procuradora y 3 funcionarios de carrera de la administración que, les cuento, no pueden creer en lo que están siendo involucrados. La defensa de la procuradora Alejandra Gil Carbó de la acusación penal, ¿sí? ¿En qué punto está esto? El fiscal la acusa de, escuchen, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Todo esto es para resumir la investigación por la cual se está analizando que alguien ha llegado a la procuración, ese funcionario que ahora está suspendido, y otra persona habrían cobrado, o cobraron, mejor dicho, puesto lo que estaba probado en el expediente, una comisión de la inmobiliaria por haber facilitado, supuestamente, que la Procuración comprara un edificio señorial ahí en la calle Perón al 600. Esta es la acusación formal. ¿Qué es lo que falta ahora? Que el juez diga, a ver, señora Procuradora, venga para acá, vale decir que dé lugar a la imputación. A partir de ahí se pueden desencadenar o no mecanismos políticos que busquen destituirla a la Procuradora Gil Carbó. La noticia de último momento, de la tarde de hoy, es que el ministro de Justicia, Garabano, dijo que, bueno, que el gobierno no la quiere echar por decreto, cuando en verdad todos sabemos que el fin de semana se echó a correr de diferentes maneras por voceros oficiosos del gobierno que a Gil Carbó la iban a echar por decreto. ¿Quién salió insólitamente en defensa de Gil Carbó? Elisa Carrió, porque Carrió desde hace tiempo dice que a Gil Carbó hay que echarla, pero ella cree que hay que echarla con un mecanismo de juicio político. Néstor Espósito tiene más detalles en qué punto está la cosa. Sí, a propósito de lo que acaba de contar Rolando, lo que tiene que definir ahora el juez Julián Ercolini, y parece inclinado a hacer lugar al dictamen, es si la llama o no la llama indagatoria. En algún momento de la charla la procuradora habla de una secuencia que tiene que ver con la investigación, la acusación, el llamado a indagatoria, el procesamiento y, como consecuencia de este proceso, el decreto para destitución. Lo que anunció la procuradora es que va a resistir un eventual decreto del cual ya se bajó el ministro Germán Garabano en el día de hoy. En cuanto a la operación en sí, lo que se está investigando, y esto es lo que queda como consecuencia final, es un supuesto pago de unos 3 millones de pesos que para el momento en que se pagaron era algo así como $200.000. Ese dinero, la mitad está físicamente en una cuenta, es decir, existe la mitad de ese dinero en una cuenta. La otra mitad, unos $100.000, se habría repartido, según la imputación, en coimas entre 5 personas, entre las cuales está la procuradora. Esto es lo que sospecha el fiscal. Sí, lo que dice el dictamen del fiscal, que tiene más de 70 páginas. Es decir, que habría habido un pago ilegal, un soborno a la Procuradora General de la Nación, del orden de los $20.000 por la venta de un edificio que se pagaron $8 millones. Esto ahí es donde Gil Carbó dice, bueno, yo tuve, cuando era fiscal general, tenía juicios de mucho más dinero y nunca en el Senado, nunca nadie pudo probar que yo hubiera cobrado un peso, a pesar de que con una sola firma hubiera beneficiado o perjudicado a alguien en millones de pesos. Yo voy a arruinar mi carrera cuando estoy tan revisada por $20.000. Incluso ella cita en su bronca, digamos, este tipo de argumento monetario elemental en la cuestión. Pero esta es una sola de las canchas donde se juega este partido. Este partido se está jugando en una cancha penal, pero también se está jugando en una cancha política. Y ahí es donde empiezan las diferencias. El gobierno no la quiere Gil Carbó, más por diferencias políticas. Pero claro, cuando aparece una acusación penal, todo toma otro color. Más de Gil Carbó.
estos fiscales que piensan distinto, como usted dice, ¿piensan distinto o alguien les pide que piensen distinto? ¿Usted ve una intencionalidad política detrás de lo que, por ejemplo, pasó hoy? Lo que pasó hoy, desde ya que sí. Esto no es más que pensar distinto. Es hacer una imputación indagatoria con liviandad. Con liviandad. Hablando de la cochera, el auditorio, que nos repartimos $13.000 con funcionarios de carrera, que quise comprar un edificio de categoría, insinuando una frivolidad de mi parte, cuando lo que hemos hecho en este edificio es darles más garantía a la gente de que va a ser protegida. Hay tremendas presiones que se ven desde los medios. Del primer día que aparece la denuncia anónima... No tenemos la culpa de todo, doctora. De algunos medios de comunicación, de algunos diarios que desde el primer día, yo no quiero dar nombre, pero ya sabemos, desde el primer día anunciaban la indagatoria cuando no había ninguna prueba. Entonces, esas son presiones que se ejercen sobre los funcionarios y que además no son aisladas. A ver, en la campaña de difamación, que se hace desde el gobierno, a la justicia laboral, a los jueces laborales, presentándolos como una mafia, con pedido de juicio político desde el gobierno. Ezequiel Adamovsky es historiador, es autor del Cambio y la Impostura. Y le pedí que viniera esta noche porque buena parte de esto que está pasando con Gil Carbó me parece que se inscribe en algo de lo cual él habla, que es la discusión de quién tiene el copyright de lo que es la República, ¿no? ¿Quién es más institucionalista que el otro? ¿Quién respeta más las instituciones? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo analizas lo que está pasando en Gil Carbó? Bueno, me parece que es parte de un clima general en el cual uno no puede saber en la cantidad de denuncias que hay cuáles obedecen a hechos reales, que por supuesto en el gobierno anterior hubo hechos de corrupción muy importantes, así que perfectamente podría ser cierto, lo mismo que hay hechos de corrupción muy importantes en este gobierno. Y al mismo tiempo también vivimos en un momento en el cual las instituciones y particularmente la justicia viene siendo utilizada de una manera bastante evidente con fines políticos, ¿no? Entonces no hay manera de que una persona desde afuera, sin conocer los detalles de una causa, pueda saber si algo de este tipo de informes tiene sustento por detrás o si no, porque tranquilamente podrían ser verdad cualquiera de las dos cosas, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces? Bueno, es realmente muy difícil, ¿no? Se ha deteriorado el debate público de una manera tan dramática en los últimos tiempos que algo que vemos todos los días y ya se ha naturalizado, por ejemplo, pero que es gravísimo, como el hecho de que el Estado espía a ciudadanos y sistemáticamente se filtre eso a la prensa, donde es utilizada con fines políticos. Eso es un hecho gravísimo desde el punto de vista republicano. Hay pocos hechos más graves desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones que ese, ¿no? Sin embargo, se ha naturalizado de una manera realmente muy alarmante y a nadie parece preocuparle, ¿no? Vivimos todo un proceso electoral del fin del kirchnerismo y los comienzos de este nuevo gobierno, en el cual se planteó un debate político, en el cual se suponía que la República estaba en peligro mortal por obra del kirchnerismo y que este gobierno venía a salvarla, y lo que estamos viendo es que en la mayoría de los ítems que uno llama republicanismo, lo que constituye... Y sobre todo la mirada está puesta mucho en el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial. Bueno, en ese rubro claramente ha empeorado, y no porque fuese buena la situación en la época kirchnerista, que también tenía muchas presiones y muchos problemas en ese sentido, pero en ese y en la mayoría de los otros rubros realmente la situación se ha empeorado, y sin embargo sigue funcionando una especie de discurso público por el cual hay fuerzas políticas y personajes que se siguen reclamando abanderados de la República. Hay presiones que son buenas y presiones que son malas. Sí, eso presiones sobre la justicia que son buenas y otras que son malas. Dependiendo quién es el damnificado y quién el beneficiario, ¿no? Esas doble varas están muy presentes y han hecho mucho daño en los últimos tiempos en todo el debate público. ¿La suerte de Gil Carbó, Néstor, se dirime en la política más que en la justicia? ¿Cómo Absolutamente, absolutamente. El problema me parece que no es tanto la figura de Gil Carbó, sino quién no está en su lugar. Si el problema no es sacar a Gil Carbó, y si llamara a Juan Pérez también habría una intención de quitarlo de ese lugar. Sí, igual yo te diría que hay que recordar que el gobierno ha ido tomando lugares de la justicia, lugares claves, poniendo funcionarios políticos. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Esteban lo ha contado claramente, es un funcionario político, sí, digamos, Julio un hombre que venía de la política y lo pusieron en la procuración. Pero está haciendo un buen laburo, Rolando, ¿eh?
Destaquémoslo. Por Está ahora, haciendo un laburo. por ahora. Hay que ver. Sí, yo voy a creerle cuando mande investigar a funcionario Cambiemos. Cuestionamos su pliego, claramente. Está flojísimo de papeles. Yo le voy a creer cuando mande a investigar a algún funcionario Cambiemos. Por ahora, ninguno. Pero también lo importante o lo interesante es lo que pasó en casación, donde también termina en casación un funcionario del PRO. Un exministro de la gobernadora Vidal, que había desempeñado funciones allí, que estaba en la Cámara de Casación porteña, y de la Cámara de Casación porteña con un pase directo pasó a ser juez definitivo, no es un juez que está por ahora, un juez que está provisorio, del máximo tribunal penal del país, que es el que tiene que resolver todas las causas de corrupción del actual gobierno y también la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un poco más de la charla que tuvimos con Néstor Espósito, con la procuradora Alejandra Gil Carbó, pero antes, si no pudiste cobrar tu deuda todavía, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. ¿Cómo un fiscal federal, que en definitiva, entiendo la cuestión de la independencia de los fiscales, pero se va a animar a acusar a la procuradora, o sea, a su superior, en base a algo tan volátil, si es así como lo pinta usted? Hay terribles ¿Por presiones políticas? Hay terribles presiones políticas. Esta liviandad de los argumentos, la sospecha de la cochera, del auditorio, que yo armé la compra para llevarme 13.000 pesos después de toda una carrera que fue examinada. Imagínense con la lupa que me examinaron los senadores, las organizaciones sociales, el público, en ese procedimiento tan público de mi designación que además fue televisado. Y que venía del fracaso de un candidato. Que venía del fracaso de un candidato anterior. Exactamente, así que realmente eso puso más la lupa sobre mí y jamás toda la Administración de Justicia sabe que yo soy una persona honesta. Se habla de la Procuradora, pero el intento es apropiarse del Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué para el gobierno sería tan codiciable el Ministerio Público Fiscal, la Procuración? Y es una inmensa concentración del poder. Usted fíjese, si usted agarra la Constitución, va a ver que dice poderes del Estado. Son 4 títulos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. Entonces usted ahí... Sí, que es un ministerio extrapoder. Como dijo el presidente, no lo digo yo, lo dijo el presidente, ya de los inicios, cuando me pedía la renuncia, que no confiaba en mí, que quería poner una persona de su confianza, eso verdaderamente es querer suprimir. Eso es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, donde pusieron a Contegrán, que había sido funcionario y en la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue jefe de gobierno, también puso a Ocampo, que es un diputado del PRO. Y eso es suprimir la división de poderes, donde el Ministerio Público tiene un papel esencial en ese rol de frenos y contrapesos que es propio del sistema republicano. Cuando usted tuvo que intervenir, intervino en dictámenes propios, intervino en un sentido contrario a las líneas políticas del gobierno. Tarifazo, la libertad de Milagro Sala, usted falló a favor, aunque la Corte falló en contra. Violencia y represión a los maestros. Hay cosas en las cuales usted tiene una línea política diferente a la del gobierno. No tengo una línea política, tengo un rol constitucional que es defender la legalidad, las leyes, la Constitución y el interés general de la sociedad. O sea, lo único que hice es cumplir ese rol, que es lo que vengo haciendo hace 30 años en la justicia, 20 como fiscal, y esas mismas razones de no tener un procurador que sigan todo los lineamientos son las mismas razones que está dando Nicolás Maduro para destituir a la fiscal Luisa Ortega. Y esto no es una pelea entre el gobierno o procuración. Esto, primero que cuando la Constitución le da ese rol al Ministerio Público, no es para privilegio o lucimiento de los fiscales, es como garantía para todos los ciudadanos. Usted recuerda
aquel episodio donde una camioneta, un auto de gendarmería atravesó una murga y luego se bajó y le dispararon a los chicos, sacándole un pedazo de pierna a un chico de 7, 8 años, que yo lo vi, un agujero que le llevaba al hueso. Los medios estaban diciendo que eran personas disfrazadas de gendarmes. Quienes levantaron 90, en la villa, 90 testimonios para probar que eso no era cierto, fueron los atajos, las oficinas que yo creé del Ministerio Público enclavada en los barrios más pobres. ¿Qué es lo que le quiero decir? Usted suprima al Ministerio Público independiente y lo único que va a tener es la versión policial. Bueno, aquí me parece que empieza a estar más claro que la ideología judicial de Gil Carbó no es la que tiene el gobierno. Sí, además tiene claramente una postura que en algún momento se lo sugeriste, más cercana al garantismo, a lo que se conoce como garantismo, que a la línea dura, que al ala dura que se pretende poner desde un sector de la política muy claramente identificado. Y además lo que plantea ella es que las presiones no solo se han vehiculizado de la manera en que la conocemos. En algún momento de la charla, la Procuradora cuenta haber recibido un llamado de un funcionario del Ministerio de Justicia advirtiéndole que si no renunciaba antes de fin de mes, iba, abrimos comillas, a correr sangre. Esto también lo cuenta en el marco de las presiones a las que dice haber sido sometido. Sí, bueno, y amenaza por fax, que le escrachan en la casa. ¿Esto es el clima que te imaginabas vos con el cambio de gobierno? La verdad, yo no imaginaba, es decir, imaginaba el tipo de políticas económicas que iba a implementar este gobierno, eso lo tenía claro. No imaginaba que iba a ser tan malo el antecedente en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que estamos discutiendo, ¿no? El intento de designar jueces por decreto, bueno, en la Corte. Hay algunos antecedentes que realmente no ha habido gobiernos civiles en décadas que hayan hecho, como por ejemplo el intento de designar jueces en la Corte por decreto simple. Esto es algo inédito en la historia del país. Después lo corrigieron. No lo corrigieron. Bueno, lo frenaron. Nunca fue corregido legalmente. Ese decreto siguió en vigor, ¿no? La Cámara de Senadores discutió las designaciones con ese decreto en vigor, ¿no? O sea, nunca hubo un retroceso. Así se presentó públicamente, pero no se retiró ese decreto, de modo que la Cámara funcionó presionada con eso. Otro antecedente respecto de Gil Carbó, recordarán ustedes, el intento de enviar una ley al Congreso, que por suerte naufragó, de efectos retroactivos para quitarla del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Esto es algo que cualquier estudiante del CBC de Derecho sabe que una ley no puede tener efectos retroactivos. Lo que pasa es que hay un grado de impaciencia, me parece, social con el garantismo que permite que al identificar a Gil Carbó con el garantismo haya una cierta consenso. Pero ahí también está planteado el debate de una manera falaz, ¿no? Porque ¿qué sería garantismo? Por ejemplo, la ley que acaban de intentar pasar dándole inmunidad a los empresarios que quieran acusar a otras personas por hechos de corrupción, por ejemplo, eso es un garantismo que beneficia a empresarios, por ejemplo. O sea, es un tipo de legislación para quitar del anzuelo a posibles acusados del campo empresario, ¿no? De modo que no está tan claro que haya garantismo todo de un lado y mano dura todo del otro, ¿no? Hay mano blanda para algunos, mano dura para otros, en la visión que tiene el gobierno actual también, ¿no? A Gil Carbó la protege el Papa, digamos. Creo que lo único que le queda es implorarle al Papa que la proteja. Bueno, la invitación que le formuló el Papa para ir a visitarla tiene que ver un poco con un gesto, ¿no? En la diplomacia de los gobiernos los gestos son fundamentales y este gesto del Papa ha sido tomado como una suerte de bendición, dicho esto con toda la segunda intención que se pueda entender, en un momento en que está absolutamente cuestionada. La historia contra Gil Carbó, la arremetida contra la Procuradora no está ni siquiera cerca de terminar y el final sigue siendo a día de hoy absolutamente incierto. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar, gracias por venir, vamos a hablar ahora de algo que está sucediendo con una empresa que fue envidiable en la Argentina. Astilleros Río Santiago fue un lugar donde se construyeron grandes barcos en la Argentina. Sin embargo, después de muchas promesas, nunca se termina de reactivar. Los trabajadores hoy están muy preocupados porque dicen que virtualmente ya ni tienen trabajo. El
astillero Río Santiago es una de las empresas estatales más importantes de la región, ya que sostiene alrededor de 3.400 puestos de trabajo. En medio del ajuste económico actual, el gobierno nacional compró lanchas de patrullaje a Israel por 49 millones de dólares, que podrían haber sido construidas enteramente en estos talleres navales de Ensenada. Fue un baldazo de agua fría para nosotros, nos genera mucha incertidumbre, nos provoca indignación, creemos que nosotros estamos capacitados, tenemos toda la logística como para construir ese tipo de buque y para nosotros que el gobierno los mande a comprar afuera, la verdad que es una muy mala noticia. ¿Cómo tomaron esta noticia de la compra de lanchas de patrullaje a Israel, por un lado, y además de esta noticia que aparentemente se va a dar la compra de buques franceses también? Sí, efectivamente, nosotros, bueno, la primera reacción es indignación, porque la verdad que son buques que se pueden hacer en el astillero y hay una gran contradicción entre lo que dice el gobierno de generar mano de obra nacional, de defender la industria nacional, y en este caso no lo está haciendo. O sea, nosotros vemos que hay un doble discurso en esto. El astillero es capaz de hacer desde trenes hasta barcos, hasta lo que vos quieras. Es una industria muy importante, que tiene 3.600 trabajadores más o menos. Exactamente, sí. Que hoy están en peligro por la falta de puesta en valor del astillero para poder construir barcos. El último contrato que se hizo con Venezuela por 2 barcos petroleros, que uno es el Eva Perón, que lo están terminando, y el otro que lo ves arriba de las gradas, que también es la réplica del Eva Perón. Si podemos construir estos semejantes barcos de 200 metros, ¿cómo no podemos hacer estas patrullas de alta mar? O sea que hay capacidad de sobra para hacerlo. Lo que pasa que muchas veces, como en los municipios, cuando se tienen empresas privadas, bueno, son por las jodas que siempre vemos que después nos quejamos. El tema de comprar por ahí barcos en el exterior, ¿es una decisión política de no aportar en la industria nacional? Sí, absolutamente. Es una decisión política. Por eso te decía, lo que acá necesitamos es un proyecto de país donde esté contemplado la flota propia. Entonces, donde los armadores nacionales puedan tener financiación para construir buques en la Argentina. Con esa plata se podía haber hecho quizás que no 2 buques como compraron, sino 3 o 4 acá en nuestro país, y principalmente acá en el astillero. ¿Cómo me pueden decir que el astillero que está armado, que tiene 3.600 trabajadores, que son capaces de hacer el barco que vos quieras? Porque ahí tenés técnicos profesionales, una mano de obra calificada que te cuesta años hacerlo. Porque eso no aprendieron en 2 días, no es que van a hacer un curso o salieron de la escuelita y los ponen a hacer. Esta gente tiene décadas haciendo barcos. Lo bueno sería que haya una decisión política, que haya un proyecto político, un proyecto de desarrollo, de industria nacional, que es lo que nosotros trabajamos, fundamentalmente con la industria naval, todo lo que sea con la mirada hacia el mar. Esto se trata de soberanía, para esto fue construido el astillero. La preocupación creo que nace desde que uno se levanta, mira el diario, viene al trabajo, desayuna y ya escucha la problemática. Creo que el país en ese sentido está dando una vuelta hacia atrás más que hacia adelante. Nos prometieron mirar hacia el futuro y lamentablemente estamos cada vez más atrasados en ese sentido. ¿Ustedes creen que pueden llegar a producirse despidos acá también? Sin duda, o sea, no quiero creerlo, no lo quiero pensar. Pero está todo dado como para que ocurra algo así. ¿Y cómo los va a encontrar si llega a pasar? Por supuesto, como siempre, unidos, como lo estuvimos siempre. Desde la 2 permanencia hasta el día de la fecha. Agradecemos a la gente del diario Hoy de La Plata, que son los primeros que se dieron cuenta de lo que estaba pasando en los astilleros en Río Santiago. Esteban, ¿por qué está pasando esto? Digamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Es un problema del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero el astillero está habitualmente parado? Sí, técnicamente el astillero es un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de la Producción. Detenete en este dato, Orlando, si te parece. Vidal va por el 3er ministro de la Producción, que asumió hace muy poco tiempo. Y en el interregno entre el segundo y el tercero pasaron 7 meses. Es decir, durante 7 meses no hubo ningún ministro de la Producción. ¿Y el astillero de quién depende? Del Ministerio de la Producción. Ni más ni menos. ¿Sabes qué se creó en el astillero Río Santiago?
La fragata Libertad, ni más ni menos. ¿Sabe lo que pasa? Que hay un gran desconocimiento por la gran mayoría de las personas de qué es la capacidad operativa de este lugar que, como bien decía el intendente de Ensenada, tiene 3.500 operarios altamente calificados. En el astillero Río Santiago funciona, además, una escuela industrial emblemática y pionera en la materia de la industria naval. Pese Ahora, a todo ¿este ello, no fue el mismo lugar donde había un intendente, un exintendente que fue presidente ahí, que después terminó enjuiciado porque tenía cantidad de empleados fantasmas? Héctor Escabuso se llama, Rolando, y el ministro de la Producción, que está imputado también por esto, por ñoquis. Un hombre de Scioli. Sí, un hombre de Scioli, sí, los dos de Scioli. Se llama Christian Berenstein, que también usaron el astillero como botín de campaña y nombraron un montón de ñoquis. Esto está investigado, creo que alguien lo investiga en la provincia de Buenos Aires, por lo menos el expediente está vigente. ¿Cuál es la situación hoy del astillero? Se están ejecutando todas las obras que venían del gobierno anterior, que básicamente son estos dos buques que vemos aquí abajo, son dos buques de 180 metros ¿No de son eslora. los petroleros que iban para Venezuela, esos? Van para Venezuela, el Eva Perón está terminado. Sí, pero andás a ver si Venezuela los va a pagar con las relaciones tensas que hay entre Maduro y Macri. Creo que ya se pagó. Mirá, ahí lo estás viendo. En una de las imágenes se ve el Eva Perón y el otro está en grada, que se llama el Juana Zuduy. Son dos buques de 180 metros de eslora, son dos petroleros. Se hacen barcazas de pequeña escala también actualmente, pero lo que plantea el astillero Río Santiago es por qué no hacemos básicamente nosotros, el astillero, buques para la Armada, por ejemplo, porque tiene la capacidad operativa. El reclamo central es este. Bueno, Rolando. claro, y la cuestión de esta de que fueron a comprarlas, tanto las lanchas para patrullar en el Paraná como las lanchas para patrullar la costa atlántica se fueron a comprar afuera. Sí, y hoy el saliente ministro de Defensa, Martínez, sí que va a ser candidato, como vos bien sabés y como todo el mundo sabe, anunció que va a haber una compra de embarcaciones a Francia también y que ya hubo unas pruebas en nuestro país. Esto obviamente no le cae bien a la gente del astillero Río Santiago, están pidiendo básicamente esto, falta de inversión, que le den inversión y respaldo a la industria nacional, ¿sí? Esto es básicamente el reclamo nuclear que tienen los representantes del astillero por estas horas. Además, ¿sabés cuál es otro dato que pasa soslayado para la gran mayoría? En el astillero Río Santiago, ubicado en la ribera del Río de la Plata, sobre el partido de Ensenada, allí nació ATE. La primera movilización más importante de ATE, del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado, nació por la lucha del astillero Río Santiago. Aquí lo tengo a Carlos Gérez, diputado, todavía diputado y ahora candidato también por Unido Porteño. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hay muchas importaciones. También estamos importando barcos. Es un símbolo, digamos, más de la política que se viene implementando desde que asumió este gobierno. Es decir, no solo importamos barcos, importamos cerdos, pollos, vino, hortalizas. ¿Es tanta la importación o lo que molesta es que haya importaciones simbólicas? Porque no parece que uno no las ve alrededor todavía, al menos. No son simbólicas, son crecientes. Crecientes, pero a la foto de hoy no se ven tantas en la calle. Y, mira, por ejemplo, en el sector de la indumentaria, el nivel que tiene es importante. Vos hablá con los fabricantes de ropa de la Argentina y vas a ver si los golpea o no los golpea. Están golpeados... Yo creo que están muchos cerrando porque la ven venir. Sí, pero nadie cierra si hay negocio. ¿Vos conocés algún industrial o comerciante que cierre por las dudas? Que cierre por las dudas. En general la gente la pelea. Mira, el sábado estuvimos caminando por la calle Córdoba, ahí en los famosos saules de Córdoba que hace 3, 4 años eran un boom, un gentío, Y entramos en algunos comercios a hablar con los dueños. ¿Y qué te dicen? Bueno, uno dice, yo tenía 9 locales, me quedan 3. Tenía tal cantidad de empleados, la tuve que reducir. Traje a trabajar a mi señora y a mi hija porque no podía sostener. La luz me pasó de 1.800 pesos a 8.000. Me cayeron las ventas. Sí, pero ahí me quiero detener en eso, en muchos lugares, Sí. en cantidad de artículos. Bajan la venta, pero no bajan los precios. No funciona la oferta y la demanda. No. ¿Por qué van a bajar los precios? Eso es una simplificación de los que creen que las cosas se resuelven. ¿Vos pensás que no hay márgenes de ganancia exagerados? Sí, seguramente, pero no en el sector del comercio minorista. Acá hay un tema muy de fondo, que es que de una vez por todas
si se quiere encarar en serio el tema de la inflación, hay que meterse en la cadena de valor. En el año 2014 se sancionaron 3 leyes. Una de ellas era la ley que permitía que el Estado entrara en los libros en las cadenas de valor. Yo digo, para dilucidar de una vez por todas por qué el productor lácteo se funde y cuando vos vas a la góndola la leche vale un montón. ¿Por qué hay que declarar la emergencia para los productores de peras y manzanas? Acabamos de, la semana pasada, declarar una ley de emergencia en el Congreso. Y cuando vas a la verdulería los valores están por las nubes. ¿Por qué salió el otro Incluso día? comparado con cualquier capital del mundo. Claro, ¿por qué salió el otro día que las ventas minoristas en el mercado central de frutas y hortalizas cayeron un 40%? Hay datos que son muy emblemáticos para entender determinados fenómenos. Y sin embargo, viste, los precios no bajan. Los precios no bajan. Pero tampoco bajan los del verdulero. Porque no bajan los del supermercado, pero tampoco bajan los del verdulero. No, lógico. Pero por eso te digo, para no entrar en una discusión que no tendría respuesta así, porque yo puedo tener mi opinión y vos la tuya, y si no hay cómo demostrarla, la tuya y la mía valen igual, la manera es entrar en la cadena de valor. A ver, empecemos. Acá está el que produce peras y manzanas, en el valle de Río Negro, o en Mendoza. ¿Cuánto cobra el productor? Y de ahí, ¿por cuántas manos pasa? Los economistas ortodoxos, los economistas ortodoxos que no están con el gobierno dicen que el problema es la sobrecarga impositiva. Fíjate que hay un montón de economistas ortodoxos que se están desmarcando del gobierno. Los conservadores en el mundo entero dicen eso. En el mundo entero. Mirá, en Estados Unidos, los legisladores del Tea Party, que digamos es la derecha del Partido Republicano, es decir, la derecha de la derecha. Hasta que llegó Trump. Sí, hasta que llegó Trump, perfecto. Pero sabes que en el juramento no juran ni por Dios, ni por los santos evangelios, ni por la Constitución. Juran que jamás votarán una ley que implique un aumento de impuestos. Porque, ¿qué pasa? El tipo que tiene una ideología conservadora y que responde a determinados intereses, siempre está pensando que los impuestos los pagan los que más tienen y, de alguna manera, si se hacen políticas correctas, subsidian a los que menos tienen y no quieren. Entonces, cuando uno tiene que entender la filosofía en disputa, ¿cuál es? Hay un señor que dice, ¿por qué yo tengo que poner plata de mi bolsillo para que al señor que viaja en tren le resulte más barato el pasaje si yo no viajo en tren? Ideología individualista que tiene que ver con cada uno se arregla con lo suyo y como puede. Del otro lado vos podés decir, si existe una solidaridad social, la política impositiva es una manera de hacer que el que más tiene y más puede aporte para ayudar al que menos tiene y menos puede. Es ideológico y económico, porque la ideología no es una abstracción, no es un tema de libros o de manuales. Tiene que ver con la economía. El otro día ayer... Sí, pero ahí entra también el debate de la corrupción. Es decir, bueno, la plata del Estado se malgasta para que se la lleven unos cuantos. Que están bien acomodados en un lugar. Primero, la corrupción es un mal endémico que debe ser atacado y que no tiene ideología. No tiene ideología. Agarrá todos los días... Es transversal, en eso coincidimos. Agarrá todos los días, por ejemplo, el diario El País de España y mirá la denuncia de corrupción que tienen los muchachos del Partido Popular, para tomar un ejemplo, o en México, Peña Nieto y compañía, o lo que le pasa ahora a Temer, porque vos sabés que echaron a Dilma Rousseff por un problema de una imputación incorrecta de una partida. Por haber falseado los números. Sí, no, falseado no. Haber imputado de manera incorrecta es una suerte de... tenías una partida para comprar zapatillas y lo usaste para subsidiar a un jardín de infantes, digamos, para decirlo de alguna manera. Es decir, eso tiene un nombre que es horrible, que es malversación, que es aplicar los fondos no para el destino que están previstos. Pero nunca escuché que Dilma Rousseff se haya quedado con una moneda, y la destituyeron. La destituyeron. Entonces, el tema de la corrupción, démosle la pelea que haya que darle, sancionemos, metamos preso a los que hay que meter preso y caigámosle con todo el peso a la ley. Ahora, ayúdame con esta pregunta, o con esta reflexión, a ver si vos me la podés responder.
En el año 2015, los números de la economía eran desempleo 5,9, deuda externa 13% del PBI, deuda externa en dólares con privado, 13% del PBI. Déficit fiscal primario del 2015, 1,8. Crecimiento del Producto Bruto del 2015, 2,5. Y había, según dicen, una corrupción enorme. Entonces yo digo... Y una inflación... Sí, pará. Inflación del como la de 20, ahora. más o menos. Como la de ahora. Como la de ahora. Perfecto. 22, 23, 24% de inflación. Ahora, según toda la cosa, todo eso estaba terrible y había que cambiar porque había una corrupción bárbara. Entonces, si vos seguías las mismas políticas que se aplicaron hasta fines del 2015 y dejás de malgastar con la plata de la corrupción, todos tendríamos que estar mejor. Tendría que haber menos desempleo, menos deuda externa, más superávit fiscal, menos déficit Pero vos sabés que la discusión es un cambio de modelo. No, claro, ellos dicen que lo que está pasando entonces ahora es producto del cambio de modelo. Es una falsedad. Porque el modelo iba a estallar. Pero vos, ¿por qué iba a estallar? Dame cuál es el dato por el que iba a estallar. Porque eso es un discurso. Te vuelvo a repetir. Por la emisión monetaria. ¿Qué emisión monetaria? Esperá. La del kirchnerismo. Espera. Vamos a repetir. Deuda externa baja. ¿Sí? Deuda externa baja. Desempleo bajo. Crecimiento del PBI. ¿Por dónde iba a explotar? Bueno, el crecimiento del PBI era discutible porque... el del 2000... Dice que faltaba... Mentira. No había generación de empleos privados. Tampoco una meseta. No es cierto. Había menos generación de empleo privado. Pero no es cierto. Si tomás los datos, en el 2015 se generó empleo privado. Y el empleo privado comenzó a caer a partir del 2016. Es decir, que es al revés de lo que se dice. Exactamente al revés. ¿Dónde está planteado que esto sea así? ¿Qué es lo que dicen los teóricos de este gobierno? No se podía sostener la mentira del nivel de vida que había alcanzado la gente. González Fraga, Michetti, ¿qué te dicen? No, un trabajador medio no puede ganar un sueldo que le permita acceder a determinada cantidad de bienes y servicios. Había algunas cosas que, concedeme, que eran un poco extrañas. No se podían comprar y vender casas. Se habían dejado, ¿cómo no se podía? No se compraba, digo. Vos sabés que no se conseguía una hipoteca, con todo lo que podemos criticar las hipotecas, pero no existía el crédito hipotecario. Había cosas que no eran de una sociedad precisamente normal en el final del kirchnerismo. Déjame decir tres cosas. Yo estoy hablando de lo esencial de un rumbo y en ningún momento pretendo decir ni que todo estaba bien. No, ya sé, ni que todo lo que se hizo como había que hacerlo, ni que no faltaron cosas que había que hacer y que no se hicieron. Yo lo que te digo es que el cambio de rumbo llevó a empeorar todo. En todo caso, había que discutir cómo se corregía lo que había que corregir, cómo se mejoraba lo que había que mejorar. Mirá, la Argentina y todos los países en vía de desarrollo tienen un problema troncal, clásico, que es el problema de la insuficiencia de divisas, porque no generan divisas, y que tienen que administrarlas de una manera determinada si no quieren tener problemas. Hay dos maneras. Una es administrarla y otra es permitir la bicicleta financiera, es decir, pagar un tazón así de grande para que sea un negocio bárbaro, traer dólares, venderlos. Por ahí hay un grafiquito que lo está mostrando. 26-25. ¿Sabés qué negocio que es? ¿Sabés qué negocio que es? Entonces vos traes dólares, pero resulta que... ¿Sigue siendo negocio de la bicicleta financiera después de la suba del dólar? Sí, sigue siendo. Sigue siendo. Menos, pero sigue siendo. Por ahí vas a encontrar que el que entró justo hace 15 días y lo agarró este pico, no ganó en un ratito. Pero, en definitiva, la va a recuperar rápido y pronto. Ahí lo tengo, Néstor Espósito, que le quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Heller, buenas noches, ¿cómo le va? Néstor? ¿Cómo va? Usted dijo recién que el cambio de rumbo llevó a empeorar y un ratito antes había dicho que si se hubiera continuado con la política anterior sacando el factor corrupción... No dije sacando, dije, si el problema era la corrupción, ¿cómo me explican qué es lo que pasó? Yo lo que estoy diciendo es que las políticas que se hicieron a partir de diciembre del 2015 objetivamente empeoraron las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los argentinos. De acuerdo. Eso es lo que digo. A lo que voy es para completar la pregunta. Digo, ¿había caudal político en el caso de que hubiera ganado Daniel Scioli para hacer las correcciones que se debieron? Y la Scioli hubiera hecho lo mismo. Claro, y la segunda parte de esa historia es, si ahora cambiara el escenario político, ¿hay
plafón y tiempo suficiente como para revertir lo que se hizo mal? Sí, a ver, las respuestas contrafácticas vos sabés que no existen, Néstor. Porque lo que hubiera pasado sí entra en el terreno de lo subjetivo y podemos llegar hasta el infinito. Yo te digo, las políticas que se aplicaron hasta diciembre del 2015, con sus falencias, con sus errores y con sus debilidades, generaron esos indicadores que yo te dije antes. Entonces podemos discutir las cosas que había que corregir, pero el cambio de rumbo empeoró todas esas cuestiones. Y quiero decir una cosa que antes dijo Rolando y que son lo que dicen los economistas liberales, el tema es la emisión monetaria. Escúchame, la emisión monetaria es un problema cuando le va al bolsillo de la gente, porque la gente compra más y entonces eso hace que suban los precios. Pero la emisión monetaria en sí misma, si vos emitís moneda y la tenés en el Banco Central, no pasa nada, podés emitir hasta cansarte. ¿Por qué van a subir los precios por la emisión monetaria? ¿Dónde está la vinculación de la inflación? Es otra de las falacias que te instalan todo el tiempo. El tema es cuando vos emitís y distribuís, el tema que dicen los economistas liberales. Desde luego que esto no quiere decir que la inflación es una buena cosa, pero lo cierto es que en los años que van del 2003 al 2015, los ajustes salariales negociados en paritarias libres le ganaron a la inflación menos un año. El 2014, que fue el año que el gobierno hace una devaluación y que fue el único año que no le ganaron. Todos los demás años, siempre el salario creció más que los precios. Pero algo salió mal porque buena parte de los gremios al final estaban enfrentados con Cristina y hubo un sector, el sector de Moyano, que estaba muy enojado con ganancias y casi te diría que votaron en contra. Sí, y vos sabés que alguna vez yo dije, y quiero explicar lo que quiere decir cuando lo dije, puede ser que llegue el momento que aspiremos a pagar ganancias. Que el problema es que dejemos de pagar ganancias, porque el sueldo se cayó y el poder adquisitivo de esos sueldos perdió, y entonces podemos añorar la época en que se pagaba ganancias y se ganaba mejor. De cualquier manera, y voy a decir dos cosas, alguna no sea simpática, en todos los países del mundo los sueldos altos pagan ganancias. Acá había un problema de que había un defecto en la forma que estaba instrumentado. Acá no eran sueldos altos. Y en la progresividad del impuesto. Ahora tampoco, Perdóname. En el año 2013, el gobierno estableció un valor que dejaba fuera del pago del impuesto a las ganancias el 90% de los trabajadores registrados. Después de perder la PASO. En el 90% quedaban fuera del impuesto a las ganancias. Es decir, que solo el 10 estaba alcanzado. Ese 10 tenía un montón de defectos que hacían que a alguno no le convenía que le aumenten el sueldo porque cambiaba de categoría y eso lo perjudicaba. Pero era el 10% de la población. Hacia esto que te estoy diciendo, había que corregir ese 10%, pero el otro 90% no pagaba. Vos sabés que Macri, que dijo que nadie tiene que pagar ganancias, modificó y ahora paga mucho más gente que antes. Sí, hay gente que tiene 2 canastas básicas y empieza a pagar ganancias. Hay gente ganancias. que paga mucho más que antes y se paga a valores constantes por niveles mucho más bajos que los que se pagaba antes. Sí. Y así pasa con todo. Es decir, vos tenés un gobierno que dijo, vengo a generar pobreza cero y creció la pobreza. Vengo a bajar la inflación y creció la inflación. Vengo a resolver el déficit fiscal y subió el déficit fiscal. Vengo a... Hablando de inflación, ahí lo tengo Juan Enrique que tiene datos, porque hoy se conoció la inflación del INDEC. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Rolando. Mirá, claramente la economía es consumo e inversión. Eso es lo central de la economía. Y si el salario está por debajo de la inflación, cae el consumo. Pero bueno, más allá de eso, hoy fue el supermartes de nuestro presidente del Banco Central. ¿Por qué? Y sí, es verdad, bajó la inflación, pero insisto que el problema no es la inflación, sino que el salario no copia esa inflación. Pero sí, bajó la inflación. Mirá, para Trebú que está mirando. La inflación promedio... Eso es inquina con el compañero. No voy a permitir en el grupo decíamos, bajó la inflación. Sí, bajó la inflación, Rolo, pero insisto, el problema es que cayó el consumo porque el trabajador no acompaña esa inflación. Y sí, acá está la inflación, 21,7. Es la más baja
desde el año 2009, cerca a lo que era en 2013, a lo que era 2012, 2011, cerca. Está bien, Hay pero un está en niveles puntito. cercanos a lo del kirchnerismo, que ya al kirchnerismo le costaron políticamente. Tal cual, mira. Ahora, ¿por qué te digo que fue un supermartes? Porque esta inflación fue del 1,2 a nivel nacional, pero también hoy se conoció la tasa de referencia. Mira, la tasa de referencia, ahí lo decía Carlos Heller, 26,25. ¿Qué te quiero decir? Cayó el consumo porque el salario no acompaña la inflación. Pero decime, si vos dependés de la inversión, ¿quién va a poner una fábrica si le conviene poner la guita en Levax o colocaciones financieras con esta tasa? ¿Por qué? Vos si ponés una fábrica, esperás que el resultado sea por encima del 26-25 en el año. Es mucho esta Sí, tasa. casi Ahora, son márgenes de ganancia a la mafia. claro, digo. vos le estás pidiendo a la economía, a una fábrica que encima están cerrando, que rinda más que esto, pero esto en definitiva, vos lo hacés, vení, acércate un poquito, lo hacés por esto. Acá tenés otro temita que no tiene tanto que ver con esto. Acá está, vos querés con este número ganarle a esto, que la gente diga, bueno, yo opaco esto, voy bajando esto porque me pongo acá, pero de paso quiero mantener a este muchacho que está tomando fuerza. Rolo, vos sabés que está tomando fuerza y que ahora se calmó un poquito, pero por ahí es momentáneo. Por eso insisto, el problema no es la inflación. El problema es que nuestro salario no acompañe la inflación y así se cae el consumo, Rolo. ¿Vos ves un problema en el corto plazo con el dólar? No. Yo creo que como en todas las cosas, todas estas variables tienen un componente especulativo y efectivamente, vos sabés que contrariamente a lo que muchos dicen, yo creo que el gobierno festejó este ajuste del tipo de cambio. La subida del dólar a 17. Claro, lo festejó, porque en realidad tenía un reclamo del sector exportador que hacía que no le estén liquidando divisas, porque las medidas hay que verlas todas en paquete. Este gobierno eliminó la obligación de liquidar las divisas. Vos sabés que los exportadores del sector agropecuario tienen 10 años para ingresar, 10 años, escuchá bien. Es decir, que exportan hoy y eligen en los próximos 10 años en qué momento traen las divisas a la Argentina. Por lo tanto, les deja de importar un poco en qué nivel está el tipo de cambio y en realidad, vos lees en los diarios, dice, subió la exportación en estos días de la soja, porque subió el precio internacional de la soja. Sí, pero esas Exportaron medidas más. no son un tiro en el pie para ellos mismos. ¿Para quién? ¿Para el gobierno? No, pero el gobierno, como siempre, los gobiernos representan y defienden intereses de sectores. Este gobierno, claramente, vos fíjate, ¿qué es lo primero que hizo cuando asumió? Le sacó las retenciones al trigo, al maíz, se las bajó a la soja, se las sacó a la minería. Te define una cosa. Mirá esto, se devaluó la moneda, pasó de 15 a 17, para decirlo en números redondos. ¿En qué te afecta a vos, ciudadano de a pie, que haya pasado eso? En que inmediatamente esto va a ir al precio de los alimentos. Uno dirá, ¿por qué va a ir al precio de los alimentos si yo consumo alimentos nacionales? Porque, por ejemplo, los pollos comen maíz. Y el maíz, como se liberó de las retenciones y además se liberó la obligación de mandar un cupo para el mercado local, el precio interno es igual al precio internacional. Y si se devaluó, sube el precio local del maíz y sube lo que comen los pollos, sube lo que comen los cerdos, sube lo que comen las vacas de feedlot. Sí, a eso agregale el aumento de la nafta. Y a eso agregale el aumento de los combustibles y te vas a enterar porque vas a pagar más caro las cosas cuando vayas al supermercado. Y si sos un trabajador que tenés una paritaria que todavía no cerró, estamos en el mes de julio y hay un montón de paritarias que no cerraron. Es decir, que tenés un montón de trabajadores que están viviendo con los sueldos del año pasado. Entonces, aumentó nada más que el 21,7%, decía recién los precios en lo que va del año. Pero hay gente, mucha, que está cobrando los sueldos del año pasado. No tuvo ajuste paritario porque no se resolvió. Hoy tuvimos un conflicto con los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que siguen cobrando el sueldo del año pasado. Dicho sea de paso, una cosa para pensar. ¿Quién es el culpable de los chicos que perdieron los días de clase en la provincia de Buenos Aires? ¿Los maestros que paraban o la gobernadora que no les quería pagar lo que le tenía que pagar y terminó
pagándole 10 puntos más de lo que había dicho al principio. ¿Te acordás cuando decía, la provincia está fundida, esto es un chantaje, no puedo? Mirá cómo entró en etapa electoral y de golpe pudo. ¿De dónde sacó los recursos para arreglar por el 27 y pico % el salario de la provincia? ¿Quién le hizo perder los días de clase a los chicos? Los maestros que pelearon por tener una recuperación de su salario que les defienda el poder adquisitivo, o el gobierno que le negaba esos aumentos. ¿Y vos pensás realmente que hay nostalgia del modelo del kirchnerismo? ¿O que la gente, se está construyendo una cosa de buscar una tercera alternativa? En la Argentina hace 2 años hubo en un balotaje 51 contra 49, porque si no, porque uno a veces pierde la relación y parece que Macri ganó 80-20 o 70-30. En el balotaje, porque en la primera vuelta perdió, y en el balotaje, pero ganó Capital Provincia. Por el voto en contra, en la provincia perdió. En la provincia, en la primera vuelta ganó Scioli en las elecciones presidenciales, busca los datos. Ganó Scioli. Entonces, pero en la provincia la perdieron. Sí, claro, en la elección de gobernador. En la elección de gobernador, no en la elección nacional, son dos cosas distintas. Pero vuelvo a repetirte, en el balotaje, cuando la gente tuvo que optar, hubo una elección que fue 51-49. También fue 51-49 la elección de Lenín Moreno en Ecuador. Es decir, hay una cosa polarizada entre a favor y en contra. Ahora, francamente, yo creo que con estos 2 años de gestión de Cambiemos, del macrismo, debe haber algún porcentaje de gente desencantada que creía realmente que le estaban ofreciendo un cambio, aunque algunos decíamos, miren que el cambio también incluye uno que es marcha atrás. Pues viste que vos tenés un auto, tenés 1, 2, 3, 4, 5 marchas para adelante. ¿Y el kirchnerismo puede volver de las denuncias de corrupción? Sí, yo creo que sí. Este tema de poner la corrupción como el eje de todas las cuestiones es, en definitiva, el método para evitar que se discuta lo que hay que discutir. Porque nosotros estamos en una elección de medio término, donde en el mundo entero, en las elecciones de medio término, la ciudadanía juzga la satisfacción o la insatisfacción que tiene por la gestión de los que gobernaron estos 2 años. Para eso hay elecciones de medio término. Si no, irías a cada 4 años y renovás todo y se acabó. El medio término es, ¿estamos conformes o no estamos conformes? O le renovamos el crédito aunque no estemos conformes. O le renovamos el crédito, bueno, eso lo veremos. Yo creo que por encima del gobierno, efectivamente, el modelo o el sistema, si querés para decirlo con más profundidad, siempre tiene plan A y plan B. Es decir, cuando yo veo que el embajador argentino en Estados Unidos se convierte en opositor en las elecciones de la ciudad, tengo que pensar que es parte de un plan B para evitar que los votos se vayan para otro lado. Y fabrico una variante que... Bueno, pero ese plan B casi le gana la elección en la ciudad. Sí. Digo, pero en ese plan B que casi le ganó la elección en la ciudad, tenía como socia Elisa Carrió, que curiosamente es con quien ahora se va a enfrentar. Curiosamente, digo. Pero quiero repetirte y pensarlo un poquito. Bueno, en el arco del kirchnerismo también. Sí, ahora Randazzo está enfrentando a Cristina. Déjame, ¿para qué estamos hablando? Yo soy candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. No cruzar la General Paz. No, si querés después hablamos de la provincia. Yo tengo tiempo. Pero déjame terminar con una idea. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el país que la Argentina privilegia en sus relaciones internacionales? Estados Unidos. Estados Unidos. Por lo tanto, a la persona que un gobierno pone de embajador en los Estados Unidos es alguien profundamente identificado. Propio, profundamente identificado con los ejes de la política de ese gobierno. Tanto es así que en realidad Lustó, cuando vuelve a la Argentina, quiere participar, no lo dejan. Él se convierte en opositor porque no lo dejan entrar en la interna de Cambiemos. Acordate que pelea para entrar, le dice, no, acá usted no puede, entonces dice, voy por afuera. Pero inmediatamente aclara, yo soy opositor de Rodríguez Larreta, pero apoyo a las políticas de Macri. Es decir, que es un representante del proyecto oficial que tiene una controversia local porque no lo dejan participar. Es un plan B de contención para que no se genere una alternativa y no acumulen votos las propuestas que efectivamente
están en contra de este proyecto que representa el macrismo en la Argentina. Carlos, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Ahora vamos a pasar a hablar de algo que tiene que ver con diferentes frentes, el frente judicial, el frente político y también el frente internacional. Es la obra más grande que hay en curso en la Argentina, es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Ahí se cruzan todos, se cruzan desde las viejas empresas del Grupo Macri, pasando por el escándalo Odebrecht, pasando por los datos que van a venir desde Brasil y desde Estados Unidos. Acá no hay grieta, acá hay corrupción, hay coimas, por eso esto es un negociado. A pesar de tener trenes nuevos, seguimos con los mismos problemas de antes del 2012. Uno tiene trenes nuevos y la vía, señalización no da porque son muy viejas. Y hoy día, como está el sistema, podría volver a chocar un tren. Esta obra que fue anunciada hace 10 años, hoy, por primera vez, a partir de la presidencia de Mauricio Macri, empieza a hacerse realidad. Nosotros denunciamos que hay irregularidades en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento porque en realidad es un negociado que lo que busca es convertir un ferrocarril en un subte inseguro, muy caro, delirantemente caro, con el único objetivo que tiene, que es un negocio inmobiliario muy rentable, que son las tierras que van desde Playa Caballito, Playa Liniers, Playa Edo y 17 kilómetros de vía que van a quedar para construir edificios. Es una obra realmente muy importante que va desde la estación Aedo, donde estamos ubicados hoy, hasta la estación Caballito. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior en el lanzamiento de la obra? La responsabilidad del gobierno anterior está en el cobro de coimas, que es lo que nosotros estamos pidiendo que se investigue. Odebrecht admitió haber pagado coimas en muchos países, entre ellos aquí en la Argentina. Aquí pagó $35 millones entre 2007 y 2014. Esta obra empieza con el gobierno anterior, con Jaime, con una idea de Jaime y de Julio De Vido. Obviamente, esto se va a terminar de definir si realmente algún día se conoce quiénes fueron los que realmente cobraron las coimas del gobierno anterior y de este, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Es una obra faraónica que se podría hacer con 500 millones de dólares, es una obra que va a tardar 10 años y va a salir 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. ¿Cuál es la excusa que se utiliza para hacer el soterramiento? Es que hay 52 pasos a niveles que cuesta mucho a la gente transitar de ambos lados de las vías. Eso se resuelve muy fácil. Hace 52 pasos bajo niveles. Un paso bajo nivel está un paso nivel chico, 4,5 millones de dólares, uno grande, 7 millones. Con expropiación y con el 20% que se llevan todos los gobiernos, como máximo podés gastar 10 millones de dólares. Son 520 millones de dólares. Vos con 520 millones de dólares solucionás todo el problema del Sarmiento. Estamos haciendo todas las vías nuevas, se están haciendo todas las estaciones nuevas. Y cuando terminemos de hacer el Sarmiento y lo dejemos nuevo, tenemos que levantar todo y mudarnos abajo. ¿Los trenes se pueden usar en el nuevo...? No, estos trenes no sirven para el soterramiento. A pesar de tener trenes nuevos, seguimos con los mismos problemas de antes del 2012. Porque ¿cuáles son los mismos problemas que tienen? Y hoy día, como está el sistema, podría volver a chocar un tren. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Sentimos un terrible impacto de atrás. ¿Por qué podría volver a chocar un tren? Y porque no hay nada que ante una falla humana o un problema en el sistema, no hay nada que lo impida. Con el sistema de frenado automático, en cualquier tipo de falla, sea humana o mecánica o del sistema, el tren se tendría que parar. ¿Y qué se hizo con ese sistema de frenado automático? ¿Qué se instaló ahora? Y se instaló el sistema, pero no coincide con el sistema de señalamiento que tenemos hoy día, que es de antaño. La parte de 11 es del año 1920 y pico y de Liniers para Moreno es del año 80. No coinciden las tecnologías. Acá estamos con estos aviones, con estos trenes, perdón, que son casi aviones. Cuando vinieron los trencitos chinos eran 25, hoy por hoy andan 17.
¿Por qué eran 25 y ahora funcionan 17? Por accidentes, debido a la señalización que es de antaño, o no existe el repuesto, o lo tienen que traer de China. ¿Por qué ustedes creen que todavía puede ocurrir otra tragedia de 11? Porque justamente no cambió nada, solamente trajeron trenes nuevos. Hoy día, yo te digo, el sistema de saneamiento es muy grave lo que nosotros tenemos el sistema de saneamiento. Tenemos, por ejemplo, entre Liniers y León un sistema de 1920. Y el principal problema, que es la solución inmediata, que incluso hubiese evitado la tragedia de 11, era el sistema de frenado automático. O sea, se instaló y no funciona. Cuando ustedes escuchan hablar de coimas de Odebrecht en Argentina y soterramiento del Sarmiento, hay que seguir un poco la telaraña y van a encontrar los puntos de contacto. Enseguida lo vamos a estar discutiendo con el Rubén Sobrero, el Pollo Sobrero, dirigente ferroviario. Pero antes, si fuiste víctima de un accidente y estás cansado de esperar una solución, pedí una entrevista con la gente de Life Group. Life Group es la única empresa en Argentina que efectúa relevamientos de siniestros en vía pública, determinantes para la resolución efectiva en todo tipo de accidente. Contáctese al 4373-4499. Por mi accidente yo elegí a Life Group. Por mi accidente yo también elegí Life Group. Bueno, les decía, Odebrecht, Randazzo, Cristina, Macri, las empresas del grupo Macri, todo esto se mezcla en el soterramiento del Sarmiento. ¿Por qué tanto y por qué tanta guita ahí? Bueno, en primer lugar, lo que queda claro es que no hay ninguna grieta acá, ¿no? Es decir, todos son partes responsables, los que pasaron y los que vinieron, de lo que nos está pasando en el ferrocarril. Habría... Lo que pasa es que al menos yo no creo en la justicia argentina porque ha dado muestras sobradas de que se maneja con tiempos políticos, pero sería muy interesante saber cuántas coimas se pagaron para una obra delirante como es el ferrocarril Sarmiento, que la verdad nos va a atrasar muchísimos años. El soterramiento, si vos. El soterramiento, sí, sí. Nos va a atrasar muchísimos años. Ahí vamos a discutir. Gilles Carbó está peleando también con el gobierno para ver quién va a manejar la información de las coimas que bajen de Brasil y de Estados Unidos del grupo Odebrecht, que van a impactar también en el soterramiento y en otras obras que tenía Odebrecht acá. Gilles Carbó, en tanto jefa de fiscales, no ella personalmente, Sí, porque ella no puede intervenir. No le va a llegar a ella, al escritorio, digamos. Tal cual. Le va a llegar a los fiscales. En estos momentos hay 2 fiscales y 4 jueces en Estados Unidos buscando información sobre esas presuntas coimas, que esto incluiría Odebrecht, es básicamente el objetivo del viaje. Lo que ocurre es que la ley de la delación premiada establece que esa información, para ser utilizada en una causa penal, tiene que ser aportada por el arrepentido a los fiscales y homologada por un juez. No interviene ningún funcionario del Ejecutivo. El problema es que ya intervinieron los funcionarios del Ejecutivo. El ministro Germán Garabano estuvo reunido con los representantes de Odebrecht y, de hecho, los jueces y fiscales que están en Estados Unidos fueron invitados por una organización que tiene que estar vinculada al Ministerio de Justicia. Ahora Odebrecht está sancionada en Argentina, no puede participar en obras públicas. Es cierto, es cierto. Y también ha anunciado, Pollo, corregime si me equivoco, que ha dado un paso al costado en la obra del soterramiento. Dándosela a una empresa ligada al macrismo. Es cierto. Que es la empresa Aguila. Es decir, lo que hacen es sacar a una empresa que está muy cuestionada para no discutir el tema de las coimas y se la dan a otra empresa porque las mismas empresas que hoy están en la UTE son las mismas que ya venían de la época de Vido. ¿Y el Randazzo quería el soterramiento? ¿El que trajo los trenes chinos, digo, que no construyó trenes en Argentina? Yo creo que esto se lo tendrías que preguntar a él. A mí me consta que no lo quería. ¿No se avanzó durante la gestión de Randazzo en el No, lo que pasa es soterramiento? que el problema que se da en la época esa es que Guila se comprometía a traer el financiamiento y es cuando saltan todas las coimas. Vos fíjate que el soterramiento de la época del kirchnerismo fue inaugurado 5 veces. Cierto, sí, claro. Y siempre decía. lo inauguraban y no podían avanzar. ¿Por qué? Porque fue todo el momento en que empieza a saltar el tema de las coimas. En Brasil empiezan a saltar por todos lados y es por eso que se frena la obra. Cuando viene Macri, lo que hace es cambiar la regla de juego. ¿Por qué? Porque antes venía Odebrecht, ponía la plata y hacía la obra.
Cuando viene Macri... Había financiamiento, digamos, venía un financiamiento. Venía un financiamiento externo. 5.300 millones de pesos. Exactamente. Ahora, ¿qué hizo Macri? Macri cambió las reglas de juego, por eso la licitación se debería caer. Decreto, fue un decreto. Claro. ¿Qué hace? Cambia las reglas de juego en la cual se presenta una licitación. ¿Y qué dice? Nos hacemos cargo nosotros de la obra. Si la pagamos nosotros del Estado. Pero es mucha plata. Es una locura. Lo que pasa es que fue atrás apuro de esto... también, fue un apuro, un decreto se muestra apuro. A ver, atrás de esto hay un negocio inmobiliario muy grande donde están las playas que tenemos, Caballito, Liniers, Aedo, 17 kilómetros de tierra. Es decir, atrás de todo esto está, el verdadero negocio es ese. Y la gente se cree que van a hacer placitas ahí. No van a hacer ninguna plaza, señora, van a hacer edificios porque así lo plantean en el decreto que firma Macri. Que para dónde? Financiar... ¿Edificios dónde? En toda la traza que va a quedar libre. Porque aparte, vos mirá qué locura. Nosotros, ¿los trenes van a pasar por abajo y arriba va a haber edificios? Obviamente. 17 kilómetros. 17 kilómetros. ¿Por qué? Porque en la... Eso seguro, porque se mueven demasiado con los trenes abajo. Bueno, pero vos no te olvides que está hecho a 26 metros bajo tierra. Que yo pregunto, a mí me gustaría... Porque yo le mandé una carta a Dietrich explicándole todo el problema y también se la mandé a Macri. Ahora, evidentemente, esta gente... O sea, pasa a ser un subte el Sarmiento. Pasa a ser un subte. Un subte profundo, además. Profundo. 26 metros. metros. ¿Sabes lo que es sacar, si llega a haber, ojalá que nunca, pero si llega a haber algún accidente a 26 metros bajo tierra sin salida de emergencia? ¿Vos sabés lo que es sacar la gente de ahí? ¿Cómo la sacás? Es decir, son unos delirantes. Yo le mandé una carta a Macri y a... Esperá, hay un tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha. Sí, pero con una diferencia. Vos tenés ese que pasa por abajo del Canal de la Mancha, es una tecnología muy avanzada y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá. No puedes arreglar el túnel que sale de 11 a Retiro, no lo pueden arreglar porque le filtra agua. Estamos hablando de una obra a 26 metros bajo tierra con salidas que están a 20 cuadras cada una. Sí, a mí lo que me llama la atención es una cosa que vos me dijiste una vez, y es que solo va a haber mano y contramano. No va a haber 4 vías como hay ahora. Se eliminan los servicios rápidos, servicios semirápidos, se elimina la conectividad al puerto, se elimina el ferrocarril Roca, Sarmiento y San Martín, que es un proyecto que hemos presentado como trabajadores para que la gente pueda viajar sentada. Vos sabés que la gente viaja como ganado en el Sarmiento. Y nosotros hemos presentado un proyecto que lo hizo el Instituto de Formación Ferroviaria que tenemos en el sindicato, en la cual vos de Aedo sacás un tren y te vas a Retiro. Tardás media hora, a diferencia de 1 hora 20, como tardás ahora, a 5 pesos, que de la otra forma tenés 17 pesos, y aparte desagotás todo lo que es la autopista del oeste, porque hacemos una playa seca ahí y sacás 50.000 personas diarias. ¿Por qué no lo quieren hacer? Nosotros estaríamos dispuestos a decirle, muchachos, el 20% llévenselo en igual. Es mucho más barato esto, son 8 pasos a niveles nada más que tienen que hacer. ¿Y las estaciones dónde van a estar? ¿Abajo? Claro. Eso es otra locura. ¿Para qué estamos? A ver, estamos gastando fortuna en hacer estaciones nuevas, en cambiar las vías. No se han cambiado el sistema de señalización, pero estamos presionando para que se cambie. Las estaciones se modificaron hace poco. Claro. Y se van a hacer de nuevo abajo. Las tienen que hacer de nuevo y después la tiramos las viejas. Los trenes, que tienen pocos años, que uno puede decir son buenos, son malos. Los trenes chinos, los trenes chinos que vos tenés hoy nuevos no sirven para esa obra. Sirven para el... No, tenés que comprar trenes nuevos porque es concatenaria. Entonces, es todo un delirio. A ver, se hizo un estudio de impacto ambiental. ¿Ya se está haciendo el túnel? Claro que se está haciendo. Han llegado deben haber hecho 700, 800 metros. Es muy poco porque tarda mucho. Ahora, es un delirio esta obra. Es un delirio. Es la yacyretá del macrismo. Y nosotros como laburantes le hemos dicho, nosotros le explicamos que esto es un delirio. Y se lo hemos explicado técnicamente, políticamente, se lo hemos explicado de todas las formas que vos le quieras buscar. ¿Solo ustedes como sindicalistas? ¿Nadie lo está discutiendo desde la oposición? Quiero contarte algo respecto de eso. Cuando el Sobrero contó el proyecto y yo tuve oportunidad de leerlo, me surgió la duda lógica de, bueno, hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de interés de gremio, hay una cuestión sectorial. Se pusieron en contacto conmigo gente de la Asociación de Usuarios del Sarmiento. Coinciden en un 98% con lo que dice. ¿Y la política? Porque supongamos el bloque oficialista no va a estar de acuerdo. ¿Y los opositores? El problema es que todos los que se presentan ahora de candidatos están todos comprometidos con esta obra. Los principales candidatos están todos comprometidos con esto. Entonces, ¿qué van a decir? No, antes lo apoyaba, pero ahora no lo apoyo. Y nosotros no estamos planteando una cuestión ideológica. A ver, todos saben que yo soy militante de izquierda.
Pero esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de coherencia. Nosotros tenemos un proyecto para que la gente pueda viajar sentada. ¿Vos sabés lo que es viajar en el Sarmiento? Vos sabés que viajan como ganados. Hoy tenemos 17 formaciones, es más, tenemos 104 formaciones diarias. En el año 80, ¿sabés cuántos trenes corríamos en el Sarmiento? 835 trenes diarios. Es decir, se ha reducido muchísimo. Entonces, ¿y por qué las barreras están bajas tanto tiempo? Por la velocidad tan escasa que estamos funcionando, porque no está instalado el sistema de frenado automático de trenes. Vos en el año 80, para ir de 11 a Moreno, tardabas 50 minutos, hoy tardás 1 hora 20. Es decir, es una locura. O sea, van para atrás los trenes. Vamos para atrás, estamos peor que en el año 1870. Bueno, en el año 1889 tomabas un tren en 11 y te bajabas en Bragado. Hoy no llegás, ni llegás a Suipacha y a veces. Más allá del dato de Odebrecht o no, Coimas o no, creo que el dato que más incomoda al macrismo es que es una mirada muy centrista cuando se habla de un proyecto federal. Porque con esa plata, o con menos de esa plata, se podría hacer gran parte del Belgrano Cargas o del San Martín, que llevaría y traería un montón de productos al norte del país o hacia el oeste y que abarataría los costos de una manera sideral. Estamos pidiendo plata de China con inversión privada para hacer el Belgrano Cargas, cuando se podría claramente financiar con parte de esto. Porque acá la plata se va a poner por el Estado argentino. Sí, claramente. Por deuda, por como sea. Creo que es el dato que más incomoda al macrismo, porque es una mirada centrista sobre lo que se dice que es un proyecto federal. Eso es toda una mentira, porque el proyecto que tiene este gobierno es dejar trenes acá en Capital y en Buenos Aires, y algunos de vez en cuando a Mar del Plata. Qué vergonzoso lo que hicieron en el tren a Mar del Plata. 7 horas de viaje, cuando en los años 80, vuelvo a los años 80, a ver, que todo el mundo decía... no paraba, Pollo, iba de una. Sí, discúlpame, pero la velocidad que están yendo son muy bajas. Eso es cierto. Pollo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Hoy pasó algo raro que quedó como un episodio de violencia juvenil, un episodio vecinal, un episodio de gente que andaba por la autopista y tuvo la mala suerte que los embocaran con cascotes, pero algunos de nosotros nos preguntamos, ¿y las autopistas para qué están? Si de alguien se puede, quedan grabados en las cámaras de seguridad de las autopistas, tiran piedras a la gente, y cuando los apedreados llegaron al puesto de peaje, dijeron, ah, sí, qué interesante, pero el peaje, páguelo igual. La filmación se ve como uno de los menores con su teléfono está filmando la masacre que están haciendo. Lo que están viendo son los videos de la madrugada del sábado, autopista 25 de mayo. 14 autos pasaron por acá y recibieron piedrazos, adoquines, piedras de diferentes tamaños. Por suerte nadie herido, por suerte nadie muerto, porque una piedra de cualquier tamaño, de esta distancia, tirada hacia lo que es el vidrio de un auto, el frente, el parabrisas, es una bala. Es realmente una bala. Ahora, ya vamos a seguir viendo el video, pero vamos a mostrarles a continuación algo muy fácil, realmente muy fácil. Escucharon a peritas recién a las víctimas, a los damnificados. ¿Quieren saber de dónde sacaron las piedras? Acá no hay ninguna preparación, no hay nada. Mirá, si yo fuera el agresor, aquí tengo piedra, aquí tengo piedra, acá también tengo piedra, y si yo quiero, aquí también tengo adoquines. Fíjense el hueco que falta. ¿Saben de qué falta este hueco? Del adoquín del auto de Carlos. ¿Quieren saber quién es Carlos? Aquí empezamos con nuestra historia. Contame la situación, ¿no? Porque venís manejando, madrugada, el estallido. Y uno se siente en un estado de indefensión, de asombro, no sabe qué hacer, si frenar, si acelerar. Imagínate que esto te puede costar la vida, es un segundo. Lo que nos dijeron fue que esto había sucedido el jueves a la noche, el viernes a la noche y que volvía a suceder esa noche del sábado. Yo llamé 7 veces al 911, tengo las llamadas por supuesto registradas en el celular y en el de mi hija, nunca nos contestaron. Esquivé el bloque de cemento y cuando levanto la vista veo algo que viene volando, volanteé por instinto y bueno... ¿Era esto que está acá? Y sentí el cimbronazo en el auto, que después me di cuenta que era esto acá. Pues sentí un cimbronazo en el auto, nada más, llegué al peaje, avisé que estaban tirando piedras. Perdóname, ¿esto es 1 o 2 piedrazos? No, es un... Me dieron... ¿Uno solo así grande? No, los bloques eran... ¿Cómo eran? De este tamaño.
El aviso del peaje me dice, sí, ya sé, allá hay más. Entonces paré. Y bueno, ahí cuando bajé vi el auto de Andrea que tenía un adoquín clavado en el parabrisas. Y ahí tomé conciencia de lo que estaba pasando realmente. Te pido que gires mirando para la autopista. Acabo de venir, metete en el medio, mirá. Porque la maniobra es esta. Vos venías manejando como el resto de los autos para este lado y te comes el piedrazo de frente. Yo siento primero un ruido en el techo, que se ve que no fue el adoquín en el techo solar, y por lo que veo ahora, esto es retrospectivo, con el diario de ayer cualquiera lo sabe. Tiraron pedazos de cemento y me cayó, supongo que en el techo solar. Y habría otro que me tiró el adoquín y estalló el parabrisas. Ese sí tenía antivandálico e hizo como una malla protectora y no entró al habitáculo. Si hubiese sido al revés, nos mata a todos. Este tremendo susto que nos llevamos nosotros y otras 13 familias más, no puede ser que no sea escuchado por las autoridades. No puede ser. Bueno, la verdad que lo que vieron es excede el acto de maldad. No es un acto de maldad ni de vandalismo. Esto fue un atentado que por suerte no le costó la vida a nadie. Hay dos niveles para entender este problema y uno tiene que ver con la cuestión de la inseguridad en las autopistas, que Trebuch y yo, que hemos tomado mucho la autopista Buenos Aires-La Plata, sabemos que ahí son los campeones. Los tirapiedras de ahí son campeones, son te tiran con un calefón, Rolo, un calefón te tiran. Incomparables, han puesto redes, todo. Pero el otro nivel, y para eso le pedí a Juan Pablo Fioribelo a ver si nos defenderá, si le queremos iniciar un juicio de la autopista. Buenas noches, Rolo. O estamos perdidos. Equipo. Estamos perdidos, la sociedad está perdida. La sociedad está perdida porque estamos viviendo un momento que es una locura. ¿Sabes que gran parte de la gente se está empezando mal, pero se está empezando a armar? ¿Sabes por qué? Porque hay una indefensión, se siente en un estado de indefensión absoluto. No solo en las autopistas, no solo en la salidera bancaria, no solo en las entraderas, en las salideras de la gente que sale y entra de sus domicilios. La gente está muy cansada. No hay una respuesta del Estado. Lamentablemente no hay una respuesta del Estado. Al margen del colorío político, no hay una respuesta del Estado. Lo que pasa nadie sabe qué carajo hacer, para sintetizarlo. El problema es el siguiente. Ni antes ni ahora. Antes era, la gente los tildaba de corruptos, nos tildaba, no, las causas judiciales han avanzado asquerosamente, de la corrupción asquerosa digo que había. Ahora, hoy no hay un plan de seguridad concreto. Acá lo hemos dicho varias veces. Al no tener un norte, decir, vamos para este lado, este es el camino y lo vamos a hacer de esta forma, con un plan de acción concreto de seguridad nacional, que no lo hay. Entonces, ¿sabes qué pasa? Pero la seguridad es provincial. La seguridad se puede coordinar, se podría ahora que es un mismo signo político. Yo voy a decir algo acá que va a hacer un poco de ruido, pero es real. Hace una semana, hace casi 10 días, en una quinta en Ezeiza hubo una reunión de la gran cúpula del gobierno provincial, donde se le bajó línea especialmente a la nueva conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde quieren un statu quo de todo. ¿Sabes por qué? Porque viene un tema leccionario. Entonces, ¿qué es un statu quo? Que no haya quilombo. Que no haya quilombo, exactamente. Que no haya planes de acción, de lucha concreta. Lo único que se va a permitir, que de hecho lo estamos viendo, que abona la teoría mía, son grandes y espectaculares y televisivos golpes operativos contra temas de drogas. Que si bien es un maquillaje, porque tampoco hay un plan de combate dinámico, real y frontal contra el narcotráfico. Ellos dicen que sí. Claro, ¿cuál es? A nivel nacional allanaron la Villa 1114, ¿no? Que siempre de acá hablábamos del peruano Marcos y cómo operaba la suegra, etc. Es como matar 3 hormigas dentro de un hormiguero. Se celebra, ¿no?, el avance de eso. Boinas Blancas fue un buen operativo. Fue un muy buen operativo. Pero ¿sabes qué pasa? Si son medidas aisladas y operativos aislados, sin algo de fondo estructural, que no hay. Vos sabés que los operativos, expliquemos a la gente, yo fui director general del Ministerio varios años, los operativos grandes de drogas en el país no se hacen si la DEA y la Embajada de Estados Unidos no levanta el pulgar. Vos podés hacer cosas... ¿No se hacen? No se hacen, absolutamente. Solamente se hacen cosas de narcomenudeo.
Los jueces federales esto lo saben, si lo quieren decir o no es otro tema, pero si la DEA no da el ok y la Embajada de Estados Unidos no levanta el pulgar, los grandes operativos de secuestros de tonelada para arriba, como viene pasando, no hay. ¿Por qué no hubo en los...? No hay porque no se tienen los datos de inteligencia. No hay porque la DEA regula, digámoslo, el comercio, el contrabando y el combate contra las sustancias prohibidas en toda América. Los países que están alineados ideológicamente con la política de Estados Unidos, la DEA tiene un tratamiento muy especial y benévolo en un montón de cosas frente a los gobernantes. En la gestión anterior de seguridad, en la gestión de los Kirchner, que había un chispazo permanente con Estados Unidos, con la embajada, la DEA prácticamente ni tenía agregados en la Argentina. Hubo dos, después quedó uno solo, porque prácticamente estaban pintados. Y de hecho no hubo grandes y espectaculares golpes vinculados con el narcotráfico, de secuestro me refiero. Bueno, cayó Mi Sangre igual en Argentina. Sí, Mi Sangre era un perejil, ¿no? Era un perejil. No compremos el buzón de Sergio Berni de que Mi Sangre era el narcotraficante más buscado cuando fue un show absolutamente, y después se está comprobando judicialmente que si bien tenía cierta vinculación con el narcotráfico... Álvarez Meyendorf sí. Claro. Ese era sí, grande. No era del peso que tenían. Entonces, cuando vos te cansás de vender humo, tenés que tener una política que sostenga el tema. ¿Por qué la DEA regula este tipo de cosas? La DEA regula este tipo de cosas porque ellos tienen, en Estados Unidos, de cierta forma regulan también el consumo de la gente. ¿Sabes por qué? Estados Unidos tiene entre 26 y 27 millones de personas adictas a sustancias ilegales. ¿Se escuchó? Entre 26 y 27 millones. ¿Qué pasaría si de golpe no entra más droga a Estados Unidos? Tenés 26 millones de personas. ¿Qué haces con 26 millones de personas que no pueden consumir más? ¿Qué hacemos? Buscarán sustitutos. ¿Y dónde los buscan? Dentro de un país que supuestamente la DEA dice que no hay. Entonces, la DEA en cierta forma regula ese tipo de cosas. Como también lo regula acá. ¿Por qué 4 meses antes de las elecciones los mega operativos? Que, repito, los celebro y los apoyo. Los apoyo con continuidad, con una política dinámica contra la lucha contra el narcotráfico. Sí, la realidad es que, digo, lo traduzco a lo capilar, a lo que nosotros conocemos por el laburo. Vos hablás con cualquiera que conozca un poquito a fondo el conurbano y te dice en la villa, sigue pasando lo mismo. El jefe de calle protege un narco, manda preso a los otros, arregla con los fiscales y vamos para adelante, ¿no? Digamos, y sigue el mismo mecanismo. La corrupción policial en esto es asquerosa. Por más que yo celebro cosas que hizo Vidal en materia de corrupción policial, pero no logró desmantelar la capilaridad de lo que pasa en los territorios. Absolutamente no, absolutamente no. Y así es lo que estamos viviendo. Lo llevó 1 año y medio también Vidal, hay que tener un poco de paciencia. Es una política de Vidal ir a fondo. ¿Sabés qué pasa, Me parece, en ese punto, digo. Yo creo que entre medio va haciendo pactos y esos pactos se le pueden volver en contra. Esos pactos a veces, como bien dice Ro, exactamente, a veces se le vuelven en contra. Vos no podés hacer grandes operativos televisados para maquillar un poco y decir estamos luchando contra la droga. Hay que dar una lucha sincera. Hoy, lamentablemente, vos veías, lo magnificamos con un tema importante como este. Desde la piedra que le tiran a una persona que queda absolutamente indefensa y no puede reaccionar porque no tiene nada, queda a la deriva, él y su familia. Juan Pablo, digámosle a la gente, ¿no? Hagan el juicio civil, lo ganan. El juicio civil lo ganan dentro de 3, 4, 5 años, pero háganlo. ¿Vos defenderías? No, yo no soy abogado, pero lo gano. Hagan el juicio civil y lo ganás. Vos estás pagando un peaje donde están garantizando tu seguridad. Por eso estás pagando y no optás por ir por el camino donde... Con la colectora. Exactamente. Piedras desde maniquíes. ¿Vos sabés que tiran maniquíes, por ejemplo? Porque la gente piensa que hay una persona acostada en la calle o que se frena. Muñecos que simulan ser bebés, los tiran para que la gente frene. Eso es más sofisticado que los calefones que nos tiran a nosotros en la autopista Buenos Aires de La Plata. Igual también es cierto un dato, por lo menos en el lugar que tiene Aubasa, han puesto controles policiales donde antes no había. Sí. Donde antes no había en las zonas más calientes. Sí. Eso, poner un tilde, un checklist a favor. No, si yo le pongo varios, Esteban. Yo no es que es decir solamente lo negativo. Hay muchas cosas que se están haciendo. El tema es que no hay una cosa de fondo. Si vos no tenés un norte a dónde querés llegar, con un plan a corto, a mediano y largo plazo, es imposible que esto pueda avanzar. La gente está harta, tiene las pelotas llenas de ver cómo los matan. Cada 3 meses hay más muertos que en una guerra de Malvinas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjate que no hay no hay discusión política sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Los candidatos están discutiendo la pesada de herencia, la inflación, pero nadie se anima a meterse con la inseguridad.
Salvo alguno para putear, pero no hay. ¿Sabés qué pasa? La gente le pide, la gente que votó y no votó, y la gente de bien y todos los que estamos acá, quiere que... Como nosotros no podemos combatir en forma unipersonal la inseguridad. Es el Estado el que Estaríamos jodidos si estamos... No sé, ya te digo, a esta altura ya no sé qué es peor. Porque ahora el monopolio de la fuerza ya no lo tiene el Estado. El monopolio de la fuerza lo tiene la delincuencia. El monopolio de la fuerza en la calle ya no lo tiene más la fuerza policial. Lo tiene la delincuencia que avanza a pasos agigantados. Bueno, si la metáfora esa es que en el vasto sector del conurbano la gente se encierra cuando cae la noche. La gente se encierra, digámoslo, pues si no parece que tiramos la tierra abajo del alfombra. La gente se encierra, la gente vive armada ilegalmente porque quiere defender su vida y su familia, por más que no tenga una aportación autorizada, porque el RENAR no le da aportaciones a nadie, pero tampoco combate el arma ilegal que está en la calle matando. Dentro del RENAR hay una unidad fiscal que tendría que salir a buscar todos los días las armas ilegales y sin embargo no sale. Sí persigue... ¿El RENAR podría secuestrar armas ilegales? Claro, hay una unidad fiscal que recibe denuncias que se archivan en carpetas gigantescas y sin embargo no las dan. Y los depósitos que tienen, que de golpe desaparecen armas todos los días de los depósitos... Vuelven al mercado. Y vuelven al mercado. Esas son las armas que producen este tipo de muertes. Tenemos que tener una política llana y dinámica. No hay que seguir mintiendo a la gente. Lo que decía Esteban recién, es verdad, hay controles, hay más golpes certeros contra el narcotráfico, entre comillas, pero esas son medidas. Discutamos de política de seguridad. Antes ni se hablaba de la seguridad, ahora se la reconoce. Pero ¿cuál es la política de seguridad? Yo he escuchado a la ministra Bullrich, al ministro Campo, hablar, dice, no, hicimos esto. Acá he escuchado al ministro Campo decir que iban con un robot a utilizarlo en la toma de rehenes. Un robot, cuando no pueden sacar a 20 manteros que cortan una calle. Entonces, es la policía la que tiene que recuperar el orden y el control en las calles, que hoy lo tiene la delincuencia. Pero también hay cuestión de cantidad. Vos pensás que solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 22.000 efectivos de la policía de la ciudad, ¿sí? Sí. Y tiene 3 millones de habitantes, más o menos. La Matanza tiene casi 3 millones de habitantes, 2 millones y pico, y tiene 2.200 policías. No hay manera que con 2.200 policías puedas hacer algo. No es solamente un tema de números, es un tema de política. Además, pero para empezar con el número. Pero ¿pero qué pasa? Le trasladaron los números que quería de la federal a la policía del área metropolitana. ¿En qué cambió? Cuando te decían, no, va a haber un cambio, ¿en qué cambió? Bueno, bajó el índice de homicidio. ¿En qué cambió? Vos sabés que los delitos comunes prácticamente no se los combate. Las salideras bancarias y los motochorros que están por el centro todo el tiempo. Yo el otro día me reuní con autoridades de la ciudad y se los expliqué en 2 minutos. ¿Querés combatir los motochorros? Que todo el mundo dice, ¿cómo se los combate? Con el chaleco. Poné 20 motos no identificables de personal de civil recorriendo y paren e identifiquen a cada moto que lleve 2 personas encima. Es muy simple, se termina en un radio muy, muy chiquito. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque tienen miedo que el accionar policial, como no están capacitados y a la altura de las circunstancias, lamentablemente, se genere un tiroteo, se genere una cosa y cause más daño de lo que causa el mismo robo. Entonces, prefieren... ¿No se le animan a los motochorros? No se le animan, por supuesto que no se animan. Estamos jodidos. Es una vergüenza. Gracias por venir. Muchachos, muchísimas gracias. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.